convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para traer a nosotros y provocar en nosotros un verdadero arrepentimiento. Hoy somos salvos. Gracias a tu convencimiento. Gracias a que nos presentaste la salvación de Jesús. Gracias por ayudarnos tanto, Señor. Gracias por ayudarnos tanto, Señor. ¿Por qué no le brinda un fuerte aplauso al Señor? Amén. ¡Aleluya! ¡Grito de júbilo! Tome su asiento. Damos gracias al Señor en esta mañana que estamos aquí en la casa de Dios. Amén. Y el día de ayer tuvimos un congreso bien poderoso, el 6º Congreso de Intercesión, el cual se denominó Transformación 2024. Estuvo maravilloso. Fueron 4 temas poderosos que trajeron a nuestras vidas transformación, trajeron a nuestras vidas edificación, trajeron a nuestras vidas una nueva revelación del cómo Dios se va a mover en los próximos días. Amén. Nos trajo direccionalidad. Digan conmigo, direccionalidad. Queremos saludar a las personas que tenemos acá, la joven Geomaris Colina. ¿Dónde está? Geomaris, Dios te bendiga. ¿Con quién viniste? Con Selimar, amén. Y el joven Jeremías Andrade. Jeremías, hola Jeremías. ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenidos. No se escuchó eso. Bienvenidos en el nombre de Jesús, amén. Amén. También queremos saludar a todas las personas que se encuentran a través del YouTube, a través de la transmisión en vivo, a través de la radio también, por la página del servidor. Y el día de hoy vamos a reforzar un tema que se dio en la intercesión ayer, que se titula Del cambio hacia la transformación. Del cambio hacia la transformación. Y me llama la atención que Dios ha estado trabajando con su iglesia, ha estado trabajando con su gente, con su pueblo. Creo que Dios está haciendo énfasis en este tiempo que estamos viviendo en el asunto de la transformación. Porque creo con todo mi corazón que Dios, antes de desatar bendiciones, sea en la salud, sea en lo espiritual, sea en lo económico o cualquier área de la vida, antes de Dios desatar bendiciones, creo que primero prepara el corazón de esa gente. Amén. Antes siempre de Dios dar algo, primero prepara tu corazón para que lo puedas retener. Amén. Entonces, vemos con mucha preocupación a veces que las personas comenzamos, voy a meterme yo también allí, comenzamos a conformarnos en cierto estatus espiritual. Es decir, como ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, ya no hay más. Pues, estamos bien equivocados porque hay más. El bautismo del Espíritu Santo es apenas la puerta de todo lo que viene más adelante. Bueno, ya recibí un don del Señor, ya estoy satisfecho y me acomodo y me quedo en mi zona de confort y ya no hay más. Creo que ya perdoné a mi vecina que siempre me ponía música a las 12 de la noche, ya la perdoné. Como ya no tengo falta de perdón con mi vecina, ya la perdoné, creo que ya no tengo falta de perdón, ya no hay más. O creo que ya tengo una casa o tengo una bendición económica, ya no hay más. Y generalmente el ser humano se conforma a ciertos estatus que va tomando. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Luego que alcanzamos, pareciera que cuando alcanzamos algo, ya como que el resto de esa línea en adelante ya no lo queremos ver porque ya estamos conformes a ese algo. Entonces por eso es que a veces las cosas, Dios desea darnos tanto, hermano, Dios desea bendecirnos tanto, Dios desea, hablarnos en otro nivel de revelación y nosotros mismos somos las propias piedras de tropiezo para que Dios no se mueva a favor de nuestras vidas. Nosotros mismos, porque frenamos la bendición de Dios. Y como Dios sabe que una bendición tan fuerte de Él, en vez de beneficiarnos, nos puede hacer daño, no lo puede desatar todavía. Tiene que primero preparar nuestros músculos espirituales para poder recibir aquello que desde la eternidad ha sido preparado para nosotros. ¿Dicen amén?
Entonces, por eso necesitamos ser cambiados constantemente. Dígale que está a su lado. Necesito ser cambiado siempre. Otra vez, mira los ojos, siempre. Yo le tengo una noticia. Yo le voy a decir la fecha en que usted ya no necesita ser más cambiado. Esa va a ser la misma fecha del rapto. Y si usted sabe la fecha del rapto, bueno, acomódese allí. Como no la sabemos, vamos a ser cambiados hasta que venga el Señor. Amén. Bien, el cambio proviene del griego metalazo, lo que trajeron para apuntar. Metalazo, que significa mudar, significa modificación y significa variación. Cuando hablamos de cambio en el original, lo que significa es cambiar de un lugar a otro, cambiar, hacer una modificación y variación, una muda, ¿ok? También viene del griego jafá, que significa voltear y dar la espalda a un pensamiento o a una opinión. Por ejemplo, cuando antes íbamos de frente al pecado, íbamos, como dice la Biblia, éramos por lo general hijos que éramos guiados por el príncipe de la potestad del aire en las alturas, éramos hijos de desobediencia, de rebeldía, éramos nuestros propios amos, nuestros propios dueños, pecadores incesantes, y luego íbamos por ese camino a la perdición y se nos apareció el Señor Jesucristo. Allí hubo un cambio, pero la decisión la tomé yo de querer ese cambio. Y generalmente los cambios vienen provocados de parte de Dios, pero el hombre finalmente termina tomando la decisión de cambiar o de no cambiar. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, cambio de opinión, cambié de pensamiento y digo, no, yo iba de frente al pecado, ahora le doy la espalda al pecado. Eso es lo que quiere decir cambio. Le doy la espalda al pecado porque una persona divina se me apareció y me dijo, te amo, quiero restaurarte, quiero levantarte. Cambia, porque si no cambias, el camino que llevas no es bueno y finalmente no te podré ayudar más adelante. Lamentablemente, todas las personas que nunca deciden cambiar su corazón y darle su corazón a Jesús, van al infierno. Y ya después de ese lugar no van a ser sacados. Allí Jesús ya no podrá ayudarte. Allí Jesús ya no podrá ayudarte. Entonces, por eso se te aparece antes el Señor. Por eso se nos aparece siempre el Señor. Envía a una persona, envía a alguien. Inclusive, ya después que somos cristianos, siempre se nos aparece el Señor con una nueva palabra. Ayer en el Congreso sentimos de parte de Dios que todas las palabras que salían por aquí es Dios apareciéndosele en el camino a alguien para decirle, estás bien, pero muévete un poquito hacia la derecha y sigue caminando. Porque si sigues en esa dirección, te vas a tropezar con la misma piedra. Amén. Entonces, es el Espíritu Santo, veámoslo así. Veamos lo que es el Espíritu Santo conduciéndonos a ese cambio. Qué hermoso es el Señor. Porque me di cuenta que cuando yo no percibo el cambio, Él me lo hace sentir, Él me lo hace saber. ¿No es hermoso Dios? Yo veo que es hermoso, porque yo puedo ignorar por mi humanidad que necesito cambiar, porque yo no veo mis propios errores, pero otro que tiene otro nivel espiritual sí lo ve. Y Dios usa ese otro que tiene otro nivel espiritual para decirme, necesitas cambiar. Y yo digo, no, yo no necesito cambiar. Sí necesitas cambiar porque yo estoy viendo algo por encima de lo que tú todavía no estás viendo. Si usted estará viendo aquí y otros están viendo aquí, saben que hay allí. Y por eso Dios usa a esas personas, hombres y mujeres de Dios, para decirnos, hay que cambiar. Amén. El otro concepto es metaballo. Cuando se refiere a cambio, se refiere a cambiar de opinión y de pensamiento, y de forma directa viene un cambio de parecer. Antes esto me parecía bueno, ahora veo que esto no es bueno, esto no es de Dios. Y generalmente le pasa a las personas cuando llegan a una iglesia y vienen con una mente no transformada, con un corazón no cambiado. Ellos aceptan a Jesucristo, nosotros aceptamos a Jesucristo, pero venimos con unos patrones de conducta del mundo. Y es normal porque venimos del mundo. Cuando entramos al reino de Dios, vemos que la santidad debe ser una realidad en todo hijo de Dios. Vemos que la integridad, el no robar, el no mentir, el no blasfemar el nombre de Dios, vemos que es serio y que lo dice la Biblia. Antes no lo sabíamos, antes lo hacíamos porque no teníamos conocimiento.
Pero cuando llegamos a una iglesia, comienza la necesidad del cambio. Comienza la incomodidad dentro de nosotros. Una incomodidad que decir, wow, es hermoso lo que estoy percibiendo, es hermoso lo que estoy viviendo porque estoy comenzando a conocer a Jesús. Pero allí ese mismo Jesús comienza a traer una pequeña incomodidad en tu corazón y lo hace el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevarte a un crecimiento espiritual. Para que comiences a soltar las cargas de opresión. Para que comiences a soltar todo aquel peso que nos asedia para correr libres la carrera que tenemos por delante. ¿Me siguen? Entonces, estos conceptos traen el conocimiento de poder entender que la iglesia hoy, a pesar de que ha tenido cambios, necesita seguir cambiando, porque el Señor no para hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Amén? ¿Amén? Ok. ¿Dónde debe y tiene que producirse ese cambio? ¿Dónde se produce el cambio? Hermano, usted me está hablando de cambio, pero ¿dónde se produce el cambio? En el corazón. El cambio se produce en el corazón. Y en la mente se produce una renovación. No hay tal cosa como producir un cambio de mentalidad sin que afecte mi corazón. Porque dice la Biblia que del corazón salen todas las intenciones. Amén. Todo lo que sale por mi boca viene de mi corazón. Entonces, Dios trata directamente con la raíz y el origen, el inicio, de que en el corazón es que se producen los cambios. En el tiempo antiguo, en Israel, se hacía culturalmente a los judíos la circuncisión. Al séptimo día que el niño nacía, había que circuncidarlo. Ya ustedes saben lo que es la circuncisión. Y dice la Biblia que al tercer día es donde más dolía esa circuncisión. Pero luego, cuando vemos la revelación bíblica, aquello que iba a ser abolido era apenas una sombra de lo que se iba a ver en el nuevo pacto. Y luego termina diciendo el Señor Jesucristo que aquella circuncisión lo que simbolizaba hoy es que quieren circuncidar tu corazón. Y circuncidar tu corazón es cortar lo que puede traer contaminación. Es cortar. Por eso la circuncisión del corazón es decirle al Señor, hay algo que me puede traer daño y que tú lo ves con los ojos del Espíritu, y yo quiero que cortes eso en mi corazón. Si hay algo que te roba la paz, si hay algo que te hace sentir oprimido, si hay algo en tu corazón que aún no has soltado, pues Dios te está hablando vez tras vez y vez tras vez, porque sabe Dios que eso te va a mantener estancado. Y sabe Dios que tú necesitas y yo necesito cambiar. Amén. Cuando veamos el cambio, no lo veamos como un enemigo. Me quieren remover de lo que yo sé y lo que yo creo y lo que yo conozco. No, por lo contrario, es Dios diciéndote, sí, cambiaste de aquí a aquí, pero ahora te quiero seguir mostrando cosas mayores para bendiciones mayores, y con el conocimiento que tienes ahora no lo puedes lograr. Por eso necesito cambiarte de aquí. Y Dios te dice en esta mañana, sí, es verdad, has cambiado de aquí a aquí, del 1 al 2, pero ahora te quiero llevar del 2 al 3. Y luego de un tiempo te va a llevar del 3 al 4, del 4 al 5, y así sucesivamente, porque Dios no para. Dios no para. Aleluya, eso es lo que me emociona, que Dios no se cansa. Si yo le diera un consejo a alguien y le digo, mira, esto no es, le quiero decir que desde el 2 al 3, y esa persona a la tercera vez ya no me entiende y yo me frustro. Y digo, no, hombre, que se lo diga a otro. Pero Dios viene a ti noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche. Y tú vives con eso por donde tú camines, tú vives con eso. Porque te lo dice en una predicación, te lo dice en una casa de paz, en una célula, te lo dice a través de una canción. El Espíritu Santo es así. Te lo dice a través de otra persona por la calle. Y tú estás con eso allí. Oye, esta área tengo que cambiarla. Esta área tengo que cambiarla. Y Dios te sigue encontrando con la misma cosa, con la misma cosa. ¿Será eso importante para Dios? Pues sí lo es. Porque sabe Dios que si no cambias en esa área,
no podrás transicionarte, Dios, hacia lo que Él quiere. Hermano, aquí yo puedo ver el amor de Dios, la paciencia de Dios, más la gracia de Dios, que es el poder inmerecido, la gracia de Dios, que es el poder para cambiar. Sin la gracia de Dios habrá religiosidad. Voy a tratar de cambiar con mis propias fuerzas. No, me voy a negar a esto. Y te vas a oprimir y a tratar de manejarlo humanamente, cosas que son espiritualmente. Por eso, esta noche me preguntaba, ¿por qué hay creyentes que siguen luchando con los mismos espíritus de hace tantos años? Porque esos espíritus quieren oprimir tu vida. Esos espíritus del infierno quieren oprimir tu vida. Y reconocen, porque ellos escanean, que esas áreas todavía no han sido cambiadas, a pesar de que el cielo las está demandando para que sean cambiadas. Y que saben que el Espíritu Santo ha estado insistiendo para que esas áreas sean cambiadas, y ellos tienen el derecho de venir a oprimir y venir a atacar. Pero cuando tú dices, no, es cierto, necesito cambiar esta área, Señor, ayúdame, y tú alzas tu voz en cuello, espíritus inmundos que quieren atormentar mi mente en esta área y en esta área, fuera en el nombre de Jesús, tienen que huir. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienen derecho legal. El derecho legal se lo damos nosotros. Amén. Entonces, dice Proverbios 4:23, lo pueden buscar allí. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mi exterior es el reflejo de lo que yo vivo en mi interior. Amén. Si yo exteriormente me la paso peleando con todo lo que se me atraviesa, quiere decir que la primera pelea yo la tengo dentro. Si yo exteriormente me la paso criticando y envidiando a todo el mundo y criticando a todo el mundo, quiere decir que el primer criticado soy yo mismo dentro de mí y no estoy conforme con lo que yo soy. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien se preguntará en esta mañana, hermano, pero si ya yo le di mi corazón a Jesucristo, ¿por qué yo necesito cambiar? Pues, porque el Espíritu Santo vino a habitar dentro de tu corazón y salvó tu alma y espíritu. El espíritu no necesita ser transformado, pero el alma sí. Somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Entonces, en número 1, ¿qué área Dios necesita cambiar? Me digan conmigo, en el corazón. Fuerte, en el corazón. Diga conmigo, Dios necesita cambiar mi corazón. Y yo le voy a dar permiso para que lo haga. Amén. Número 2, en la actitud. Porque la actitud está compuesta de conductas. ¿Ok? Y las conductas vienen de un depósito inicial. De tal manera que si yo coloco acá arriba un tanque de agua, lleno de agua, y coloco una tubería hasta aquí, cuando yo abra aquí la válvula checker, la válvula que sea, la válvula de pase, la llave de pase, ¿qué va a salir de aquí? Va a salir de lo que está lleno el tanque. Y de allí viene la palabra conducta, algo que se conduce de un lugar a otro. Va a salir el agua limpia o el agua sucia o lo que sea del líquido que esté contenido el tanque. Entonces, cuando algo usted ve que sale aquí de una mala actitud, quiere decir que eso viene de acá y es una conducta porque viene de acá arriba hacia acá abajo. Por eso el Señor nos inquieta decir que mis palabras estén en tu corazón. Porque cuando las palabras de Dios están en nuestro corazón, van a cambiar nuestra conducta sí o sí. Porque es lo que va a salir de aquí del tanque. Y se va a conducir, y es la conducta que yo voy a tener cuando abra el chorro. ¿Sí me siguen? Entonces, en la actitud, hermano, en la actitud tal vez de apatía en las cosas del Señor, Dios quiere cambiar eso. Dios quiere que tú y yo estemos apasionados por las cosas de Dios. Que cuando una persona pasa al altar y se convierte al Señor Jesucristo, tú estés gozándote con el cielo porque un pecador se arrepintió.
que cuando alguien pasa a este lugar y por la imposición de manos, o a veces ni hace falta la imposición de manos, a veces el Señor lo sana hasta en la silla, porque Dios trabaja en su gloria. Y está el dolor allí en la silla y el Señor lo sana allí en la silla. Porque el Señor no está viendo el tiempo, ni el espacio, ni materia, está viendo la fe de esa persona. Y cuando Él está en ese lugar, hay libertad, hay sanidad, hay transformación. Entonces, Dios quiere revelarse como el Dios sanador, lo ha hecho. Dios quiere revelarse como el Dios de los milagros, lo ha hecho. Dios quiere revelarse como el Dios de las maravillas y las señales, lo ha hecho. Pero le plació al Señor en este año 2024 revelarse como el Dios que transforma las vidas, los corazones, las mentes, el carácter, y allí me incluyo yo también, no se crea que yo estoy por fuera. Todos tenemos que ser transformados. ¿Dicen amén? Por algo, escuche esto, por algo Dios le está placiendo hablarnos de transformación en este año. Algo se está tramando Dios que no quiere que tú y yo lo perdamos. Pero necesitamos pasar esa línea, ser transformados para que podamos sostener lo que Dios nos quiere dar. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que impiden el cambio? Número 1, la rebelión y la testarudez. ¿Quién se rió? ¿Tú te reíste? Los obstáculos y la testarudez. Escuché que alguien dijo ¿quién lo escuchó también? Aleluya. Ah, ok, están tosiendo. Ah, ok. Pensé que era Julio. Porque ese tosido quiere decir o es para mí o es para alguien más que yo sé que necesita cambiar, pero resulta que todos necesitamos cambiar. Vieron que tengo discernimiento de tosidos. Es broma. Entonces, los obstáculos que impiden el cambio. Número 1, la rebelión y la testarudez. Escuche esto. En la historia bíblica de Israel, vemos al rey Saúl, que Dios lo eligió porque el pueblo quería un rey. La historia nos narra una belleza de historia en donde Dios está diciendo, yo no quiero rey para ustedes, yo quiero ser su rey. El pueblo decía, no, pero es que aquellas naciones tienen su rey humano y no, necesitamos un rey aquí que esté con nosotros, pero es que yo estoy con ustedes. No, necesitamos un rey como las demás naciones tienen un rey. Ya bueno, está bien, ustedes quieren rey, yo les voy a dar un rey. Y dice la Biblia que, bueno, finalmente Samuel va y unge a Saúl. Pero Saúl tenía un corazón desviado para con el Señor. ¿Saben por qué? Porque Saúl veía su propio orgullo, su propia dignidad. A Saúl le importaba más la dignidad que el pueblo que Dios estaba mirando. A Saúl le importaba más el que él era el rey a lo que el pueblo podía conseguir siendo el rey. ¿Sí me siguen? Es decir, a Saúl le importaba más su personalidad, que dijeran que él era el rey de Israel, que el beneficio que el pueblo pudiese obtener siendo él un vaso y un instrumento para que el Dios del cielo se glorificara. De tal manera que, ¿cómo podemos ver esto? En Samuel, dice 1 Samuel 15:23, dice la Biblia, como el pecado de adivinación, escuche esto porque esto es bien delicado, es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Una persona rebelde no puede cambiar, tiene que cambiar, pero su propia rebelión, su propio orgullo no lo deja cambiar. Es como una atadura, es como una cadena que tiene. Su propio orgullo no lo deja cambiar, así vea las cosas que necesita cambiar. Dios nos libre de eso, ¿verdad? Es más, Dios compara la brujería y la hechicería con la rebelión. Bien delicado. Lo que dice este texto es bien delicado. Hermano, quiere decir que si yo soy rebelde y testarudo y rebelde, bueno, Dios lo compara con la hechicería y con la brujería. Qué delicado es eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué con la idolatría lo compara Dios? Porque hay una idolatría a la propia personalidad. Yo soy así, nadie me cambia porque yo nací así y así me muero. Y sigo siendo el rey. Eso es idolatría a su propia personalidad, que él es así, nadie lo cambia. Eso es delicado. Y eso le pasó a Saúl.
¿Saben la historia? Samuel le dice, Dios me reveló que tú tienes que destruir a ese pueblo, destruir sus reyes, destruir sus líderes, que eran los ancianos, y destruir todos los bueyes, animales y todo. Pues el hombre fue, en su propio orgullo, Dios le dio la victoria, pudo acabar con el pueblo, pero dijo, no, como yo soy un rey benevolente, quería ser más bueno que Dios, dijo, yo quiero que los reyes vengan hacia donde vamos a estar en la celebración, y se trajo los reyes, tenían que ser muertos allí en el campo de batalla, no, él se los trajo, y el pueblo le dijo, Saúl, bien escuchamos del profeta Samuel que no hicieras eso. No. Ustedes van a hacer lo que yo digo porque yo soy el rey. Ah, bueno, dijo el pueblo. Hey, cuidado porque Samuel dijo otra cosa. No, háganme caso a mí que yo soy el rey. Tráiganse los bueyes, tráiganse el ganado, porque vamos a elevar un sacrificio a Jehová. Cuando llegó Samuel a visitar a Saúl, le dijo, ¿qué cosa más loca has hecho? ¿Qué es este ruido de ovejas y de bestias que yo escucho? ¿Y por qué tú tienes estos reyes aquí? Ellos ni siquiera tenían que venir a pisar este territorio. Y el propio profeta Samuel, ungido de Jehová, el propio hombre de Dios, dijo, bueno, tú no lo vas a matar porque te crees muy santo, te crees muy benevolente. Bueno, yo que soy el profeta, dame esa espada acá. Y los mató el mismo Samuel. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque la idea estaba en la obediencia que Samuel tenía hacia Dios. Si Samuel no entendía la orden de Dios, Samuel decía, bueno, por encima de mi entendimiento, yo no voy a obedecer a mi entendimiento, voy a obedecer a la orden de Dios. Y muchas veces, muchos de nosotros fallamos en eso. En que a veces queremos entender qué es lo que Dios va a hacer para poder salir y obedecer. Pero es que a veces Dios no te va a revelar todo. Hay pasos de fe que hay que dar. Todo no es revelado. Como Saúl no tenía la revelación, entonces él dijo, bueno, creo que nos conviene hacer esto y esto. Samuel tenía la revelación y dice, bueno, no me importa tal vez no conocer qué es lo que hay que hacer, pero lo que Dios me dijo que hay que hacerlo, así no lo conozca. Escuche, y Dios nos está revelando transformación, nos está revelando cambios. Hermano, pero ¿por qué si yo creo que estoy bien así? No trates de entender a Dios en ese sentido. Obedece. Diga que está a su lado, obedece y ya. Ya. Suelta la carga, suelta el equipaje, como dice Lily Goodman. Y alégrate que el Señor quiere el cambio. Amén. ¿Cuál es otro obstáculo? El orgullo. Ya lo dije. ¿Cuál es otro obstáculo? Negar la necesidad del cambio. No, hermano, en realidad, mire, te lo juro que no necesito cambiar. Llegan hasta el juramento, hermano, se salen de la Biblia. Te lo juro, hermano, que no necesito cambiar. Pues todos necesitamos cambiar, hermano. Escuche esto, es un beneficio para ti. Le estás diciendo a Dios, Dios, para mí que tú te equivocaste con esto. Tiene el espíritu de Adán allí. Señor, yo no pequé. El que pecaste fuiste tú, porque la mujer que tú me diste por esposa fue la que me hizo pecar. El que te equivocaste fuiste tú a darme una mujer pecadora a mi lado para que me hiciera pecar a mí. ¿Qué ecuación matemática es esa? Reconoce que pecaste. Y ahí está Adán. Ahí está Adán haciendo esto. Cosiendo delantales con hojas de higuera para tapar su desnudez. Pero en su mente sabe que está desnudo. Así puede estar pasando. ¿Lo ve? ¿Lo puede ver? En nuestro corazón decimos, sí es verdad, necesito cambiar esta área en mi vida, pero voy a tratar de disimular que no necesito cambiar eso. Coso delantales de hoja de higuera. Y pareciera que no necesito cambiar. Pareciera externamente, pero internamente yo sé que estoy desnudo porque ya conocí que estoy desnudo. Entonces Dios no te trata en lo exterior, Dios te trata en lo interior, para que tú conozcas que hay una área que está desnuda y que necesita ser cubierta con la sangre de Jesucristo que fue ese sacrificio. Con la sangre de Jesucristo, que necesita ser cubierta con la gracia, que necesita ser cubierta con el perdón de Dios, que necesita ser cubierta con la guianza del Espíritu Santo. Hasta que tú digas, sí es verdad, esa área desnuda en mi vida hay que vestirla con la gracia de Dios.
Y allí está Adán y Eva. ¿Cuál es el otro obstáculo para impedir el cambio? La religión y el legalismo. Tratar de hacer las cosas por mi propia fuerza, eso no funciona. Eso no es bíblico, eso no lo dice la Biblia, porque si no, estamos negando la eficacia del poder del Espíritu Santo que tiene para transformar. Estamos negando la eficacia del poder que tiene el Espíritu Santo para cambiar a una persona. Y vaya que el Espíritu Santo puede cambiar a una persona. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí y no está allá afuera. Y hay una primera muestra de un cambio. Si usted vino hoy a la casa de Dios, es porque sabe y reconoce que usted necesita escuchar la palabra de Dios. Y eso es una muestra de un cambio. ¿Y quién lo hace? El Espíritu de Dios cuando le abrimos nuestro corazón. Hermano, no se ponga tenso. Yo también necesito cambiar. Mientras mis pies estén aquí en la tierra, yo necesito cambiar. Hermano, pero escuche esto. Hay que reconocer esos impulsos que quiere dar el Espíritu Santo. Tú sabes cuando el Espíritu Santo está tratando contigo en una área, pero el error es que a veces quiero evadir esa disciplina, así como predicaba ayer. Yo evado esa disciplina y me hago el loco y digo, y trato de no ver para allá porque ahí está el Espíritu Santo diciéndome esto. Y yo sé que es verdad, yo lo sé. ¿Cuántos reconocen que hay áreas que no han sido cambiadas, que usted sabe que es verdad que Dios está tratando con usted? ¡Ay, dos nada más! ¡Aleluya! Ya no fuimos en el rapto ya. Hay puros santos aquí. ¡Wow! No, levante su mano al cielo, hermano. Yo también levanto mis dos pies. No, los dos pies no puedo levantar porque me caigo, pero levanto mis dos manos. No se encuentre usted evadiendo la disciplina del Espíritu Santo, porque se va a retrasar en el proceso y después va a ser más duro porque su corazón se va a engrosar. Cuidado con el peligro de perder el ser cauterizados, con el peligro de perder la sensibilidad con la que Dios ha estado tratando contigo sublimemente. Porque Dios comienza así: hijo, te amo. Yo pensé que iba a decir amén, pero bueno. Te dice el Señor, te amo, te amo. Amén. ¿Reciben ese amor de Dios? Ok, pero ahí viene Dios como papá. Y dice, hijo, ¿viste esta herida que tienes por aquí? Estás raspado por aquí. Sí, Señor, y todavía cuando me baño, cuando me toco o presiono allí, duele. Sí, porque necesitas sanidad en esa área. Entonces, sí, Señor, pero yo me puedo poner una faja aquí y ahí no pasa nada. O sea, de tal manera que yo pongo esto aquí bien presionado y cuando rozo con esto ya no me duele porque yo he creado una faja para que eso ya no duela. Puede ser una falta de perdón en contra de un familiar, puede ser una falta de perdón en contra de un vecino, que a veces los usa el diablo. Sí, los usa el diablo. Yo no sé, yo tengo un común denominador. A donde nosotros nos mudamos hay un brujo enfrente. Qué cosa, ¿no? Entonces, escuche esto. ¿Qué hay una unción para la liberación será? No sé. No, sí, amén, sí lo hay. Entonces, escuche esto. Usted no puede fabricar algo que le proteja de un dolor porque Dios le está diciendo que Dios mismo lo quiere sanar. Porque usted va siempre a depender de una capa que usted pueda colocar allí y no va a depender del Dios del cielo que puede sanar ese dolor. ¿Sí lo vio? Entonces, uno de los obstáculos más fuertes es que no reconozco la necesidad del cambio. Necesitamos cambiar. ¿Dicen amén? Amén. ¿Cuáles son los propósitos entonces de ese cambio? Hermano, ¿para qué tanto cambio? ¿Para qué usted me habla de tanto cambio? Porque hay un propósito con ese cambio. Hay un propósito con ese cambio. Todos los que nos están escuchando a través de las redes, hay un propósito con lo que Dios está tratando en tu vida y en tu corazón. Por algo Dios lo está haciendo. No es casualidad que tú estés escuchando esta prédica. Dios está hablando del cambio porque algo quiere hacer en tu vida. Escucha, ¿cuáles son los propósitos de ese cambio? Número 1, renovar nuestra mente. Y ahí sigue el proceso, la renovación de nuestra mente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, escucha esto, los pensamientos y las intenciones del corazón.
Qué poderoso texto que a veces nos encontramos con él y no lo entendemos a profundidad. Lo que nos quiere decir este texto es que la palabra de Dios, cuando tú la lees, escudriña todo. Tú quedas desnudo ante la palabra de Dios, porque nada se puede esconder delante de la presencia de Dios. Y repito, el único que se quería esconder delante de la presencia de Dios era Adán. Y miren el amor de Dios. A pesar de que Adán se quiso esconder, Dios preguntándole, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sabía. Es Dios llamándolo para la restauración. Entonces, escuche, la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros, ¿la palabra de Dios tiene poder o no tiene poder? Es poderosa. Pero mira hasta dónde llega el libre albedrío en nuestras vidas que nos ha dado el Señor. Mira hasta dónde llega esto. Nosotros podemos interrumpir la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas, poniendo límites a esa palabra que estamos leyendo y que esa palabra que estamos escuchando. Es decir, escuche esto. Usted está escuchando que Dios la ha estado tratando en el cambio, que Dios desde enero le ha estado tratando en el área de la transformación. Dios ha estado rumeando eso en ustedes, ha estado haciendo énfasis en esa palabra de cambio y transformación. Pero escuche algo. Cuando tú y yo hacemos caso omiso a esa transformación o a ese cambio, es donde viene el sacudimiento. Hermano, quiere decir que Dios se está vengando o Dios está diciendo, bueno, si no quieres cambiar, cambia a lo bravo, a lo rústico. No, ya va, un momento. El sacudimiento viene porque yo no estoy reconociendo la necesidad del cambio. Y el Padre, en su misericordia, envía al Espíritu Santo para que me diga, para que el Espíritu Santo traiga un sacudimiento a mi vida. ¿Escuchó eso? Cuando un hijo no quiere obedecer, porque el papá le dice, hijo, no metas tu dedo en el interruptor, porque eso te puede hacer daño. Y va el niño y quiere meterlo. Hijo, no metas, si le pone un protector allí, no metas ese dedo. El niño le quita el protector y quiere meter el dedo. Llega un momento que hay que darle una probadita de eso, ¿verdad? Yo tengo varias ideas, yo soy nuevo siendo padre. Escuchen, un dedo mojado allí debe dar una corrientica más o menos, ¿verdad? Bueno, hay que darle una probadita, un sacudimiento para ver que sí que el hombre... ¡Ay, sí es verdad lo que decía papá! Eso duele, eso sacude. Pues así hace Dios contigo. En áreas de la vida donde tú no reconoces que necesitas cambiar, Dios tiene que sacudirte de alguna forma para que digas, wow, es verdad lo que me están diciendo. Es verdad lo que aquel me profetizó. Es verdad lo que leí en la Biblia. Es verdad lo que dice el Señor. Es verdad lo que me dijeron en el Congreso. Es verdad lo que predicaron de la transformación. Es verdad. Porque finalmente, hermanos, el sacudimiento te va a llevar a la transformación si tú lo deseas. Y está el detalle, si tú y yo lo deseamos. Amén. Quiero invitar a Oscar para que suba. ¿Dónde está Oscar? Escuche, y me encanta esta palabra, porque ¿para qué? ¿Cuáles son los propósitos de ese cambio? Renovar la mente, renovar el entendimiento. Número 2, para que conozcamos nuestro propósito en Dios. Si tú y yo estamos faltos de conocimiento en el propósito de Dios, Dios viene para renovar nuestro entendimiento, para traer un cambio, para que tú y yo reconozcamos que hay un propósito. ¿Dicen amén? David era perseguido antes de ser rey. David era un hombre de guerra, pero él no quería sublevarse entre la autoridad que Dios había puesto. David él tuvo varias veces, varias oportunidades, la oportunidad, valga la redundancia, de poder matar a Saúl, quien era el rey de Israel. Y ya se le había dicho a David que él iba a ser el otro rey, el sustituto de Saúl. Y él nunca se levantó contra el ungido de Jehová. Nunca, hermano. Nunca. Nunca se levantó contra el ungido del Señor. Y él reconocía que Saúl había pecado y que ya Dios no estaba con él. Y sin embargo, nunca se levantó en contra de él. Es muy fácil decir hoy, yo he cambiado, aquel hermano no ha cambiado. Y te levantas en contra de él para atacarlo porque no ha cambiado.
No, David nunca hizo eso. Escuche esto. Y David dice en el Salmo 138, verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él reconocía que lo que estaba pasando era temporal, que el cambio finalmente le iba a servir para cumplir el propósito de Dios en él. Si lo estaban persiguiendo, iba a ser más guerrero, porque tenía que idear estrategias más fuertes de la guerra para ser mejor guerrero. Si lo estaban atacando, él estaba diciendo, yo necesito ser mejor guerrero. Escuche esto. Número 2, en el verso 8 dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Él está reconociendo que sin la ayuda de Dios él no puede cambiar. Él está reconociendo que sin la ayuda del Señor es imposible cambiar. Y sin la ayuda del Señor no podemos cambiar. Es imposible. Estamos aquí única y exclusivamente porque el Espíritu Santo nos trajo. Y un día nos convenció y nos dijo, tú necesitas a Jesús como Salvador. Y hoy estamos aquí. Unos tienen 30 años, otros 40, otros 50 años en el Señor. Otros tenemos menos, otros tienen 2 años, otros 3, otros 4, 5. Y así sucesivamente. Es la familia de Dios. Y los que tienen madurez nos ayudan a los que tenemos menos madurez. Y así sucesivamente. La familia de Dios. Escuche. Pero termina diciendo el salmista David, en el mismo verso 8 dice, no desampares la obra de tus manos. El salmista David está diciendo, Señor, yo creo que todo esto va a servir para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Todo este sacudimiento que estoy viviendo va a servir para que finalmente tú cumplas tu propósito en mi vida. Él está diciendo, Señor, tu misericordia es para siempre, porque a pesar de que he pasado peligro de espada, peligro de persecución, peligro de todo, tú me has guardado. Quiere decir que tu propósito es eterno. Amén. Escuche. Y dice la otra parte del mismo versículo 8, dice, no desampares la obra de tus manos. Allí yo veo un permiso de parte de David hacia Dios. Le está diciendo, Señor, yo reconozco que finalmente este sacudimiento y esta palabra reiterativa del cambio, finalmente lo que va a producir en mí es que yo conozca tu propósito y camine en el propósito por el cual yo fui diseñado. Pero yo te pido, Señor, que nunca desampares la obra de tus manos. Solo no puedo. Ayúdame a siempre cambiar. Me encanta esa actitud. Finalmente quiero decirles que 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Escuche, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero cerrar mis palabras diciendo que hay historias bíblicas que revelan esto. Aparte de las que le he nombrado, hermano, escuche bien, preste atención. Si a Saulo de Tarso no lo fueran puesto ciego en el camino a Damasco, nunca se hubiese convertido en el apóstol Pablo. Las 13 cartas paulinas ya no se llamarían cartas paulinas, sino que hubiese sido otro el escritor, porque Dios no iba a detener su propósito. Fuera sido otro si Pablo fuese dicho, no quiero. Pero Pablo dijo, sí quiero, trabaja conmigo, Señor. De tal manera le dijo Pablo, escuche esto, porque esto está poderosísimo. De tal manera se rindió Pablo a los pies del Señor Jesús, que le dijo, todo lo que sé y todo lo que he aprendido, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda la preparación del fariseísmo, toda la preparación de Gamaliel, toda la preparación de todo esto, le sirvió para ciertas cosas, pero en cuanto a la revelación de quién era Cristo, no le sirvió para nada. De tal manera que dijo, la tengo por basura. Si a Saulo de Tarso no lo hubieran puesto ciego en el camino para producir en él un sacudimiento, nunca fuese convertido en el apóstol Pablo.
y Timoteo, que era un hijo espiritual de Pablo, lo fuese discipulado un Pedro o un Juan. Pero sería injusto para un Timoteo que no se cumpliera el propósito de Dios que tenía con un Timoteo, producto de que un Saulo no quiso pasar a ser Pablo. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Es decir, que tú hoy eres un Saulo de Tarso y Dios te está llamando a ser un Pablo, porque hay un Timoteo que te está esperando para que tú lo prepares, para que tú lo capacites, para que tú lo ensanches y lo envíes a hacer la obra de Dios. Pero si tú no te decides a ser un Pablo, quieres seguir siendo un Saulo de Tarso, Dios levantará un Pedro para que discipule un Timoteo. Pero Timoteo no se puede quedar sin discipulado. Hay discípulos que vienen detrás de nosotros, pero depende de la actitud que yo tenga hacia Dios. Hay un Timoteo que está esperándote para aprender de cómo se obedece a Dios, cómo se cree en el Señor, cómo se espera en el Señor, cómo se conoce la voz de Dios, que es tan hermosa. Escuche, la voz de Dios es hermosa. La voz del Espíritu Santo es hermosa. Ahorita estoy escuchando esto. Hay una persona que vino triste en esta mañana. Triste. Y el Señor le va a dar fuerzas nuevas en esta mañana. Ahorita vamos a ministrar. Escuchen. Si Pedro no se arrepiente de haber negado a Jesucristo, ya el Señor tenía predestinado que Pedro, el apóstol Pedro, fuese el predicador del evento más poderoso en el nuevo pacto. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese evento más poderoso en el nuevo pacto? Aparte de, primer lugar, la resurrección del Señor Jesucristo, el segundo evento más poderoso fue el empoderamiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Ya Dios había dicho en la eternidad, Pedro va a ser el predicador del día de Pentecostés. Va a pasar por esto y por esto, pero necesita arrepentirse. ¿Y saben quién buscó a Pedro para que se arrepintiera? El mismo Jesús. Se le apareció cuando ellos estaban pescando. Es que Jesús es bello, hermano. Jesús es hermoso. Ellos estaban pescando, estaban deprimidos y estaban solos y decían, Pedro, usted lee la historia y dice Pedro, muchachos, ¿qué están haciendo? Vamos a pescar. Usted lee esa historia y ustedes, wow. Y ellos, vamos a pescar, vamos a volver a la barca, de donde un día Jesús nos sacó. Vamos a volver a pescar. Y cuando están pescando, reconocen que Jesús los está esperando en la orilla. Me encanta esa parte con pan y pescado. Esa parte me gusta más, hay mucha revelación allí. Escuche esto. Y Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Ya usted sabe la historia, le dijo 3 veces porque 3 veces lo negó. Pero si el apóstol Pedro no se fuese arrepentido en ese lugar, no sería el predicador del Pentecostés. Fuese sido Juan, fuese sido Marcos, fuese sido Felipe, fuese sido otro. Pero Dios quería que fuese Pedro. Dios quiere cosas para tu vida que no se las quiere dar a otro. Quiere que seas tú. Quiere que seas tú. No dejes pasar el tiempo de tu cambio, de tu transformación, porque Dios quiere que seas tú quien las haga. ¿Dicen amén? Dios quiere, y esta palabra me la predico a mí mismo, hermano. Esta palabra va para allá, pero va para acá también. Dios quiere que seas tú el que haga esas cosas. Porque Dios en su eternidad ha predestinado, en su omnisciencia, ha preparado todo para que seas tú. Pero como tenemos un libre albedrío y queremos seguir siendo Saulo de Tarso, pues no pasaremos a un Pablo. Pero Dios cree en Dios. Yo creo en esta mañana, mejor dicho, que Dios está trayendo un convencimiento del Espíritu Santo para que esas áreas que aún no han sido cambiadas puedan ser cambiadas. Amén. En la visión que se vio de la liebre que iba caminando rumbo a una montaña arriba, era una liebre, era un conejo, a velocidad rápida. Y después analizando la visión, en
enlazándola con esto que estoy hablando, que Dios es el primer interesado que podamos cambiar, y a veces produce sacudimiento para que podamos cambiar, es el primer interesado. Yo decía, si el conejo se fuese lanzado por la montaña antes de ser águila, fuese muerto. Porque no tenía alas, no estaba capacitado para lanzarse de allí, no estaba capacitado para volar. Dios se está preparando para volar, pero antes de volar tienen que salir de las alas primero. Tiene que producirse una metamorfosis, un cambio, una transformación en tu corazón, para luego alzar vuelo. Dios está trayendo todo esto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está interesado en la transformación de tu corazón. Dios quiere transformar tu corazón. A Saulo de Tarso se le apareció Jesús para convertirlo en Pablo. A Pedro se le apareció Jesús cuando estaban pescando para convertirlo finalmente en el apóstol Pedro. Y a ti en esta mañana se te está apareciendo el Señor frente a ti a través de esta palabra que yo estoy diciendo para convertirte en aquello que Dios ha preparado para ti. Amén. Ponte de pie. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Quiero que pase esa persona que vino triste hoy, que acabo de mencionar. Pase al frente un momento, por favor. Quiero orar por ti. Pasa. En algún momento, todos hemos pasado por esa tristeza. Aleluya. Quiero cerrar este mensaje diciendo a todos los que están conectados a través del YouTube, Dios está preparando cosas poderosas para tu vida. Y Dios desea que tú y yo seamos cambiados, transformados, para llevarnos a una transición más allá, para llevarnos a otro nivel espiritual. Necesitamos reconocer que necesitamos cambiar para poder ir a otro nivel espiritual. Nadie va a pasar por pena. El Espíritu Santo no se equivoca. Tengo un poco, no mucho, pero tengo, para la gloria de Dios, creo que sé escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca, así que pasa. Levante su manito al cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Gracias. Necesito un mujer por aquí, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, llena todo. No hay un coro de cambio, no hay un coro de cambio, de transformación. Y pensando en eso, un coro de cambio, de transformación. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Extienda su mano al cielo, cierre sus ojitos. No se despegue de la presencia de Dios. No se distraiga. Señor Todopoderoso, oro por tu hija, Señor, la cual tú has revelado en el nombre de Jesús para que reciba esa alegría del Señor.